Por eso es que lo hemos invitado a José Luis. Lo hemos invitado a José Luis Rodríguez a compartir con nosotros. Ustedes lo recordarán, en diciembre del 2017 lo tuvimos en Villa Mercedes, compartiendo reflexiones de un seminario internacional. Así que es un gusto para nosotros en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz recibirlo a José Luis nuevamente como si lo tuviéramos con nosotros aquí al lado. Y desde ya agradecer tu predisposición, tu generosidad y, para los que no saben, el esfuerzo enorme que has hecho para tener imagen y sonido, que no todos tienen imagen y sonido por cuestiones del bloqueo, de las dificultades que supone el bloqueo económico de Cuba. Para los que no lo conocen, José Luis es académico e investigador cubano. Esa es su actividad hoy. Participa en el Centro de Investigación de la Economía Mundial, el CIEM. Es licenciado y doctor en Ciencias Económicas. Ha desempeñado funciones en la administración pública cubana. Fue ministro de Finanzas y Precios en el 94. Ministro de Economía y Planificación del 95 al 2009. Con la conducción de Fidel Castro, recordemos, en ese periodo. Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y miembro del Consejo de Estado. Miembro del Consejo Científico Superior de la Academia de Ciencias de Cuba, miembro del Consejo Científico del Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Roa Courí y miembro del CIEM, como recién decías. Bueno, van a actuar como comentarista y haciendo algunas preguntas nuestra compañera egresada de la especialización, Nancy Edith Echar. Así que, hecha la presentación formal, agradeciendo la presencia de todas y todos, vamos a darle la palabra a José Luis para que inicie su presentación cuando él diga. Y cuando él me indique, vamos a presentar el PowerPoint. Así que, José Luis, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias, Julio. Saludos para todos. Para mí es un verdadero placer poder desarrollar esta charla sobre el tema de la economía política en la transición, que me parece un tema muy relevante hoy día. Cuando hablar de estos temas de economía política en muchos lugares no es un tema, digamos, de popularidad, ni siquiera en los medios académicos. Muchas personas que tropiezan con este tema lo consideran un tema histórico, ya asociado a la historia económica, pero no como un tema de relevancia actual. En la presentación de hoy yo voy a tratar de llevar el tema desde los clásicos, lo que dijeron, lo que no se dijo también en aquel momento, y poder avanzar en esta dirección a partir de un conjunto de aspectos que Julio me va a ayudar amablemente a pasar en el PowerPoint. Ahí tenemos, bueno, una caricatura muy ilustrativa del enfrentamiento entre el capital y Cuba en este proceso de construcción socialista. Julio, por favor, la primera. ¿Podés pasar la primera, Julio? Estoy intentando. Perfecto, ahí está. El contenido, como les decía, va a tratar de transitar lo más sintéticamente posible por la necesidad de la transición entre el capitalismo y el socialismo, los elementos que se heredan del sistema capitalista y que subsisten en la transición, particularmente el tema de las relaciones monetarias mercantiles, las peculiaridades de la transición y los procesos de reforma que ha habido a lo largo de los años y qué pasó con esas reformas,
los procesos revolucionarios y la transición al socialismo en América Latina, una breve reseña en este sentido, incluyendo el caso de Cuba también, y un poco algunas conclusiones con el título de La recreación de la esperanza por un mundo mejor en este punto del socialismo. Entonces vamos a ver la siguiente, ahí la tenemos. El planteamiento sobre la necesidad de la transición parte de un trabajo muy conocido de Carlos Marx, La crítica al programa de Gotha, de 1875, aunque fue dado a conocer solo en 1891 por Engels, y donde se señalaba por Carlos Marx que la entrada al socialismo tenía necesariamente que pasar por un periodo de transición donde subsistirían elementos del capitalismo y comenzarían a aparecer elementos de la construcción socialista. Lógicamente, en los clásicos, tanto Marx como Engels no se aventuraron demasiado en este contenido del periodo de transición, y esa situación lógicamente es perfectamente entendible a partir de las complejidades que presenta este periodo, y también en el momento en que ellos hacen este planteamiento no había todavía entrado en la fase plena de desarrollo imperialista y con todos los cambios que esto introduce, ni podían prever cómo iba a ser, digamos, la lucha revolucionaria, qué iba a suceder en ese sentido. Solo tenían la experiencia de una toma efímera del poder con la Comuna de París en 1871 y prácticamente no quisieron y correctamente no avanzaron en un elemento especulativo en este sentido. Aquí se presentaba ya, por lo tanto, una cuestión muy particular que va a marcar una diferencia en el periodo de transición en los países que emprendieron en la práctica la construcción socialista. Y la diferencia está dada por aquellos que accedieron al poder mediante la lucha revolucionaria, revoluciones en Rusia, en China, en Vietnam, en Corea y Cuba. Mientras que hubo otro grupo de países, llamados países de Europa Oriental, que entraron a la construcción socialista en un proceso derivado de la Segunda Guerra Mundial, mediante procesos, digamos, electorales en esos países, en Polonia, en Hungría, Checoslovaquia, etc. Por lo tanto, hay una diferencia de punto de partida importante en este sentido. Esto revela, ¿no?, la dificultad, las complejidades que ya va a ir apuntando esta transición a partir de situaciones muy diferentes en este sentido y desarrollos posteriores muy diferentes en este sentido también. Creo que podríamos ir a la anterior, Julio. Ajá. Las tareas generales que se plantea que debe cubrir el periodo de transición son tres, básicamente. Una, la creación de desarrollo de nuevas relaciones sociales de producción basadas en la cooperación y la solidaridad frente a las relaciones de explotación del capitalismo. En segundo lugar, un elemento muy discutido también, la creación de la base material para el desarrollo del socialismo, es decir, la economía del periodo de transición. Y el elemento que en mi opinión es el más complejo de todos, a pesar de que los dos anteriores no dejan de tener una alta complejidad, que es la transformación de la conciencia social, del individualismo al colectivismo, el cambio de mentalidad y el hombre nuevo. Es un fenómeno muy complejo, que la historia ha demostrado que no ha sido tratado con la importancia que tiene, y eso se paga caro, porque al final el que está en el centro de todo este proceso es el hombre, y si no atendemos esa realidad, todo lo demás va sobrando. Ni la base material ni las relaciones sociales de producción se sostienen si el hombre no se transforma. Vamos entonces a la próxima, Julio. La coyuntura para enfrentar, por lo tanto, el periodo de transición
es una coyuntura que no ha dejado de ser compleja a lo largo del tiempo. Esta complejidad se enmarca en un contexto de lucha. No ha habido una transición pacífica en ningún lugar, independientemente del punto de partida, sea una lucha revolucionaria, un proceso electoral. Y esto viene dado en primer lugar por la resistencia de las clases explotadoras. En ningún lugar se ha rendido el capitalismo a la fuerza revolucionaria, al contrario, ha habido guerras civiles, ha habido invasiones militares. A partir de la dependencia de la situación internacional, y esto ha llevado a la necesidad de luchar contra la agresión externa. Bueno, para empezar, en Rusia la invadieron 5 ejércitos diferentes en ese enorme territorio, y pasando y dando un salto en la historia, bueno, tenemos la lucha en Vietnam con 30 años de batalla guerrera, y en el caso de Cuba, bueno, también la invasión de Girón y toda la subversión desarrollada por Estados Unidos contra el proceso de construcción socialista en nuestro país. Uno de los problemas que deriva de la complejidad del cambio de mentalidad, o que se pone más bien como premisa para entenderlo, es las dificultades a enfrentar con el nivel cultural de la población para lograr el consenso de apoyo a las transformaciones socialistas. Este es un tema muy concreto, muy específico, y es que cuando triunfa la revolución hay digamos, un despertar de la población que ve en ello de inmediato, digamos que a un nivel sensorial, la posibilidad de resolver todos sus problemas. Y queda un poco más en un segundo plano la necesidad de trabajar muy duro para resolver todos esos problemas. Y esto contrasta, por lo tanto, de inmediato todos los procesos que ha habido de construcción socialista. Es decir, cómo trabajar para convencer a las personas de que es posible una vida mejor, pero que hay que trabajar muy duro para lograrlo y enfrentar todas las dificultades, todas las coyunturas negativas, todas las resistencias para este proceso, lo que impone lógicamente sacrificios a corto plazo. Y esto prácticamente del manejo adecuado o no de este proceso depende la suerte del proceso revolucionario como tal. Por lo tanto, estos son elementos de contexto generales de la transición que no podemos pasar por alto. La próxima, Julio, por favor. Aquí hay un elemento que pudiéramos destacar antes de entrar propiamente en las relaciones monetario-mercantiles, que es los grados de libertad que tiene en el socialismo, en la construcción del socialismo, la política y la economía. Hay un planteo de Lenin, ya hecho al final de su vida, en su trabajo sobre la cooperación, donde él destaca la posibilidad de que los elementos políticos se adelanten a la base económica y puedan, por lo tanto, desbrozar el camino, pudiéramos decir, para avanzar más rápido. Esto es cierto, y la vida ha demostrado que se puede hacer así. En todos estos procesos se pueden encontrar ejemplos en ese sentido. Pero mal interpretado este principio no puede llevar a que se pueda avanzar políticamente y que quede atrás la transformación de la base económica. Porque negaríamos entonces también un planteo marxista clásico de que las relaciones de producción dependen del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Por lo tanto, existe ese grado de flexibilidad, pero con cuidado. No se puede ir más lejos porque se llega al voluntarismo muy fácilmente, se llega a un idealismo irracional que compromete el proceso total. Hecho este planteo, pasaríamos entonces a estos elementos heredados del capitalismo, central de los cuales es precisamente las relaciones monetario-mercantiles y su correlato en el mercado y la ley del valor sobre este punto.
Aquí también los planteos de Marx y Engels fueron muy iniciales y basados más bien en una concepción teórica de lo que debía ser o de lo que debía ser este proceso. Aquí hay un planteamiento, unas frases de Engels concretamente, que vienen al caso en este sentido y sintetizan cómo se pensaba por Marx y Engels sobre este tema en particular. Cuando él decía, tan pronto como la sociedad se adueñe de los medios de producción y los aplique a esta, socializándolos directamente, el trabajo de cada individuo, por mucho que difiera su carácter específicamente útil, adquiera o adquirirá de antemano y directamente el carácter de trabajo social. Esto debe llegar a ser así, pero no es así directamente y vamos a ver después el trabajo que costó identificar las dificultades que se anteponen a este proceso de desarrollo futuro de las relaciones económicas y sociales en la construcción del socialismo. Lenin tuvo una posición inicialmente muy similar a la que dijeron los clásicos. Se esperaba que prácticamente las cosas marcharan muy rápido, pero ya en la experiencia soviética, inmediatamente al triunfo revolucionario de octubre de 1917, llevó casi al unísono, en marzo de 1918 estalla la guerra civil. Guerra civil que duraría 3 años hasta 1921 y que causó una destrucción sumada a la destrucción de la Primera Guerra Mundial terrible en este sentido. Y esto llevó lógicamente a una militarización de la economía y a la necesidad de violentar las regulaciones económicas en lo que se llamó el comunismo de guerra, es decir, un gobierno basado en la necesidad de garantizar los bienes materiales sin precios, sin medidas de valor, que llevaron a la ilusión de que se podía eliminar el dinero. Hay trabajos en 1920, hay un trabajo en particular de Bukharin y Preobrazhensky, dos grandes teóricos de esta época, que planteaban la posibilidad de eliminar el dinero y pasar a bonos de asignación de recursos a través de la distribución. Esa fue una primera ilusión que después se convertiría prácticamente en una enfermedad infantil de la construcción socialista, porque todos los países de una u otra manera pasaron por ahí, por la ilusión de que se podía terminar de golpe con el mercado y pasar a una economía basada en los balances materiales, podríamos decir, haciendo a un lado totalmente el mercado, la ley del valor, el dinero. No fue así, ni es así. Y esto lo contrastó Lenin de inmediato cuando en 1921 tiene que enfrentar, ya finalizada la guerra civil, la reconstrucción de ese enorme país, y se encuentra que la base social para esa transición no puede ser la prevista originalmente, porque es una enorme masa de campesinos lo que está. Solamente en el Ejército Rojo había 5 millones de campesinos que al regresar a su tierra iban a trabajar de la misma manera que lo habían hecho antes de la guerra. Y teniendo en cuenta además que Rusia transita del feudalismo al socialismo, es uno de los países más tardíos en este sentido, solo en 1861. Es decir, la memoria histórica de las relaciones feudales estaba ahí, presente, latente en todas partes. Y eso hay que ver entonces cómo se moviliza esa enorme masa que prácticamente casi que no conoce el capitalismo para poder llegar a través de relaciones mercantiles que resulten racionales para ellos a desarrollar las regulaciones, las regularidades del socialismo. Y esto llevó en marzo de 1921, a que Lenin planteara la nueva táctica económica a través de la nueva política económica, cuya sigla en inglés es la que se le conoce, la NEP, que llevó a un proceso de repliegue necesario de los grandes objetivos socialistas que parecían a la mano con el comunismo de guerra,
a tener nuevamente que reconstruir determinado nivel de relaciones capitalistas, sobre todo un capitalismo de Estado, que contrastaba, vamos a decir que violentamente en el campo de las ideas, con la concepción anterior, en este sentido, inmediatamente anterior, el comunismo de guerra. Y esto creó una lucha enorme dentro del propio partido comunista, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, como se le llamaba entonces, en ese momento, y una oposición a Lenin tremenda. Este debate no ha cesado. Hoy día todavía se cumplió el centenario en marzo de la implantación de la ANEP, y todavía hoy hay personas que siguen diciendo que eso es una regularidad del socialismo y que eso hay que aplicarlo en todos lados. Les digo más, han aparecido acá en Cuba trabajos que recomiendan la aplicación de la ANEP en el caso cubano, haciendo caso omiso de las condiciones que objetivamente llevaron a la aplicación de la ANEP en el caso ruso, que fue una táctica adecuada en esas condiciones, pero eso no quiere decir que necesariamente tenga que ser así en todas partes. Pero se promueve esa idea desde supuestas posiciones de izquierda. Hay un teórico que se vende él como izquierdista, que es el señor Samuel Farber, que ha escrito muchas cosas contra la Revolución Cubana, que está ahora proponiendo que aprendamos de la NEP al cabo de 100 años de esta política. Es decir, eso nos ilustra que el debate no ha cesado desde aquel entonces. Es una de las características que tiene esta situación. Lenin previó ese retroceso y después una recuperación una vez que se crearan las condiciones mínimas de funcionamiento de la economía, una economía mercantil con un determinado grado de desarrollo capitalista. Y él lo preveía mediante un proceso gradual de cooperativización en la agricultura. Precisamente ese trabajo, uno de los últimos de Lenin, de 1923, él muere en enero de 1924, es ese trabajo sobre la cooperación, donde señala que gradualmente ese campesinado debe irse incorporando mediante medidas concretas de política económica en una cooperativización que lo acerque gradualmente a las relaciones sociales propias del socialismo. Ese era el plan de Lenin, ese era el proyecto estratégico de Lenin. Lamentablemente Lenin muere en 1924. Tiene todo un proceso muy complejo en este sentido, no solo desde el punto de vista de la táctica y la estrategia económica, sino también de la política. Lenin prevé la posibilidad de que se produzca un cisma en las fuerzas revolucionarias en el enfrentamiento que ya él ve, lo palpa, lo conoce, entre dos revolucionarios, León Trotsky, un hombre de muchos méritos en la lucha revolucionaria de aquel entonces, que llevó prácticamente el comando del Ejército Rojo en la Guerra Civil, y José Stalin, o Joseph Stalin, que fue un hombre de una formación muy, digamos, apagada, un hombre que estudió para seminarista, era un georgiano, no era un ruso propiamente, y era un hombre de muy baja, digamos, proyección desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista estratégico, y como sabríamos después, pocos años después, con una serie de desviaciones que, en mi opinión, sembraron la semilla del derrumbe del socialismo en la URSS posteriormente. Pero bueno, llegaremos a ese punto. Así estaban las cosas en el momento en que Lenin muere, la ANEP se prolonga, es decir, las medidas propuestas hasta 1926, y se abre un espacio muy destacado al debate de las ideas sobre el mercado, una vez que se estabiliza la situación económica. La próxima, por favor. Aquí hay un elemento que va en la dirección de lo que apuntaba anteriormente. ¿Es la ANEP una medida estratégica o es una medida táctica? Y el Che consideraba que era una medida táctica en este sentido. Y elabora una crítica cuando dice que, como se ve en la situación económica y política de la Unión Soviética, hacía necesario el repliegue de que hablara Lenin.
por lo que se puede caracterizar esta política como una táctica estrechamente ligada a la situación histórica del país y por tanto no se le debe dar validez universal a todas sus afirmaciones. Yo creo que Che tenía mucha razón en ese sentido y bueno, acabo de comentar cómo este tema se sigue debatiendo muy fuertemente. Ahora, se presenta un problema. Bueno, ya se estabilizó la economía en 1929, empezó a funcionar más o menos normalmente ese proceso, se ha nivelado la producción de alimentos, en fin, se salió del punto más bajo de la crisis, pero se ha creado un mecanismo de funcionamiento en la sociedad de base capitalista en muchos aspectos, y hay que encontrar, bueno, una concepción teórica de por qué permanecen las relaciones monetarias mercantiles en su forma más desarrollada, incluso en el socialismo como capitalismo. Y se abre un gran debate. Ese debate duró aproximadamente entre 1924, había trabajos anteriores, pero bueno, básicamente desde 1924 hasta 1929. Y lo protagonizaron dos personas. Hubo mucha participación, una gran participación de académicos, políticos, con las posiciones, por un lado, de Nicolás Bukharin, que era un hombre, digamos, que tenía el nivel de formación más refinado, había estudiado en Occidente, en fin, era un hombre de cultura, y Eugenio Preobrazhénski, que era un economista brillante, sin duda alguna, para su época, que escribió un libro que se llamaba La Nueva Economía, donde trataba de racionalizar cómo desarrollar estratégicamente y cómo entender el mercado en el socialismo. Y las explicaciones, lógicamente, diferían totalmente de Bukharin a Preobrazhénski. En el plano estratégico, Bukharin proponía una industrialización muy gradual, atendiendo a las leyes del mercado. Preobrazhénski, por el contrario, planteaba forzar las leyes del mercado, estatuir lo que él llamó la acumulación originaria socialista mediante un intercambio desigual entre la industria y la agricultura, favoreciendo el desarrollo de la industria, y eso lógicamente forzaba la acción de la ley del valor e llevaba a un proceso más acelerado de industrialización, pero con un costo social, particularmente con el campesinado, muy peligroso, muy riesgoso, sin duda alguna. Junto a esto, y en el plano más profundo, estaba la explicación de, bueno, cómo explicar, después de todo lo que había sucedido, que permaneciera ya en un proceso de estabilización el desarrollo del mercado, el desarrollo del capitalismo, o formas de desarrollo del capitalismo, en una economía que se proclamaba como en tránsito al socialismo. Y esto llevó a una primer gran duda. Bueno, ¿cómo es posible que se ha desaparecido la propiedad privada como forma predominante, porque se habían nacionalizado los medios fundamentales de producción, etcétera, etcétera? En la Unión Soviética, ¿cómo es posible que desapareciendo la propiedad privada permanezca la relación monetaria mercantil? Y la explicación que se dio fue una explicación, digamos, trunca o parcial. Y es que se dijo por Preobrazhénski que se mantenía eso porque existían distintas formas de propiedad, a pesar de que predominaba la propiedad estatal como propiedad social. Pero se quedó un punto negro en esta explicación. Y es que está bien, entre distintas propiedades tienen que intercambiar a través del mercado. Pero dentro del Estado, dentro de la propiedad estatal, ¿por qué se sigue manteniendo la relación monetaria mercantil entre las empresas estatales? Eso nunca se explicó. Entonces se racionalizó el proceso diciendo que en el Estado tenían un carácter formal las relaciones monetarias mercantiles y el mercado. Era simplemente un fenómeno de cálculo estadístico contable, de cálculo aritmético. Y esa fue la concepción que primó aun cuando desaparece este debate en 1929 y no se va a retomar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la concepción que ustedes entenderán que no es una concepción bien formulada, tiene un punto negro vital que es que no explica la permanencia de las relaciones monetarias mercantiles en el seno de la propiedad social. La próxima.
El debate terminó abruptamente, no por razones de punto de vista que hubieran encontrado la solución teórica a todos los problemas, sino por la intervención ya de una política ya en carácter más general que da inicio a la era de Stalin. Stalin se adueña ya del poder indiscutiblemente a partir de 1929, 1930. Cesa este debate. La historia esta es muy compleja y comienza, digamos, el reinado de Stalin en el partido a partir de 1929-1930 con una teoría de lucha de clases muy discutida, muy controversial, porque Stalin decía que con el avance de la construcción socialista se agudizaba la contradicción entre las clases sociales. Y por lo tanto, ese fue el elemento, vamos a decir, conceptual hasta el punto en que puede entenderse como concepto para las represiones contra los kulaks, es decir, los campesinos ricos, las represiones contra todos aquellos que se oponían con distintas tesis a las ideas de Stalin. A partir de la purga de los años 30, que no voy a profundizar en ese proceso, se conoce bastante lo que esto costó. Viene después la Segunda Guerra Mundial, este proceso sigue sin discusión. Terminada la Segunda Guerra Mundial y se inicia un proceso de reconstrucción, y solo a la altura de 1951 es que de nuevo vuelve a salir el tema de las relaciones monetarias mercantiles en el socialismo. Y hay un debate organizado por Stalin en 1951 que después se recoge en un libro que él firma, que se llama Los problemas económicos del socialismo en la URSS, donde repite, sin citarlo, porque lo había fusilado en 1937 a Eugenio Probachensky y a Bukharin en 1938, las tesis de Probachensky interpretando el carácter con un carácter formal a las relaciones monetarias mercantiles, solo vinculándolas a un análisis de tipo administrativo, estadístico, contable. Es decir, no tenían contenido en el socialismo. Sigue repitiéndose el mismo error de 1926 a la altura de 1952, exactamente 26 años después. Aquí introduce un elemento porque la posición del Che en este debate es muy importante. El Che llega a este debate en medio de un proceso de discusión de las reformas económicas derivados de estos análisis iniciales en la Unión Soviética y posteriormente en todo Europa Oriental, a mediados de los años 60, concretamente 63, 64, 65. No llegó en su conocimiento a reconocer la existencia objetiva de las relaciones monetarias mercantiles en el socialismo. No lo había concebido incluso en ese momento la teoría marxista en general. ¿Sí? Pedirle al Che que lo reconociera sería aplicarle una métrica que no le toca. Por lo tanto, él llegó a aceptar parcialmente la presencia de las relaciones monetarias mercantiles como un mal necesario, y todo eso en el contexto de un debate donde se está promoviendo avanzar en la introducción del mercado en estas condiciones, cosa que el Che va a rechazar en sus análisis en esa época. Lo que dice el Che en este sentido, por lo tanto, hay que interpretarlo en ese contexto. No puede extraerse de ese contexto porque entonces lo ubicaríamos erróneamente y tendríamos un juicio diferente sobre lo que él llegó y hasta dónde pudo llegar en su análisis de estos problemas. La próxima, por favor. El Che plantearía concretamente: negamos la posibilidad del uso consciente de la ley del valor basada en la no existencia de un mercado libre que exprese automáticamente la contradicción entre producción y consumidores. Negamos la existencia de la categoría mercancía en la relación entre las empresas estatales y consideramos todos los establecimientos como parte de una única gran empresa que es el Estado, aunque en la práctica no sucede todavía así en nuestro país. Él era muy honesto en este sentido, decía, esta es la idea, pero todavía no en la práctica, eso no es lo que está pasando. De tal manera, su valoración de una economía socialista sin relaciones monetarias mercantiles, que él decía muy claramente, cuya desaparición aún es elemento parcial de vigencia,
se verá a través del desarrollo de la propiedad social y no administrativamente. Es decir, el Che nunca dijo suprimir las relaciones de mercado, siempre dijo que no había que reconocerlas y que había que trabajar para eliminarlas a través de un proceso de desmercantilización acelerada. Y subrayo lo de acelerada porque está la diferencia entre lo que vio el Che y lo que era posible esperar en ese momento de la sociedad y la formación de una conciencia social diferente que permitiera avanzar en un movimiento que permitiera, digamos, avanzar a la propiedad social a partir de un hombre que conociera, que comprendiera la necesidad de estas relaciones sociales a partir de lo que él denominó el hombre nuevo, que tiene implicaciones no solo económicas, tiene implicaciones sociales, etc. El Che tuvo un vislumbre de lo que debía ser el futuro, pero quedó atado hasta cierto punto en la visión anterior del origen de las relaciones mercantiles y mercantiles a partir de relaciones de diferentes formas de propiedad y por lo tanto no las entendía dentro del Estado, las consideraba formales porque no regía plenamente la ley del valor y ese fue el enfoque que él le dio al tema, un enfoque inédito en Cuba en aquellos años y que permanece hasta hoy como un esfuerzo teórico enorme de su parte. Próximo, por favor. En esto quiero subrayar la importancia de la desmercantilización que propuso el Che y sus implicaciones más allá de la economía. Hay un trabajo de Gambina y el Orsac donde destacan este tema a la hora de analizar la economía política en la transición. Se dice la perspectiva por una desmercantilización en los procesos que pregonan el tránsito al socialismo resulta limitada por el peso cultural de las relaciones monetarias mercantiles. Es decir, no son solo temas económicos, es que la mercantilización abarca toda la sociedad, abarca la cultura, abarca la educación. Y sigue diciendo, los intentos de regulación de los mercados no terminan siendo exitosos porque no son parte constitutiva de una cultura de conciencia social ampliada para ir en contra y más allá del régimen del capital, de la ley del valor y por ende de la apropiación del excedente económico socialmente generado. Aquí tenemos el planteo anterior visto desde otro punto de vista. Si no hay una conciencia social que se desarrolle y permita entender las complejidades de la construcción socialista, se impone la mercantilización, porque hay que tener en cuenta que las relaciones del mercado duraron siglos en consolidarse hasta llegar a su forma más avanzada en el capitalismo, mientras que el socialismo nace con todos los problemas que se puedan apuntar solamente hace un siglo atrás, con 1000 errores, con 1000 dificultades. Por lo tanto, no es posible entender que no se haya podido lograr crear esa conciencia social si se excluyen estos elementos de contexto de esa situación. Y esto lo señala muy claramente estas frases. Adelante la próxima. La valoración más objetiva finalmente sobre las relaciones monetarias y mercantiles del socialismo se alcanzaría finalmente en los años 60 a partir de los debates de la reforma y a partir de otras consideraciones basadas en la persistencia de la división social del trabajo en el socialismo, el insuficiente nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto la imposibilidad de lograr una expresión directa del carácter social del trabajo, que la tiene pero no se puede expresar así directamente, lo que ocasionaría la presencia de un aislamiento económico relativo entre los productores que aún sin la existencia de propiedad privada, y aquí se explica por qué en el Estado esto subsiste, la propiedad estatal, sobre los medios de producción, debían confrontar a través del mercado la utilidad social del producto de su trabajo, que aparecía así como un trabajo indirectamente social. Es decir, el mercado reconoce indirectamente el carácter social del trabajo. Y eso es lo que ocurre, aun cuando no prepondere la propiedad privada, porque hay relaciones basadas en el bajo nivel de desarrollo de la fuerza productiva, que crea de todas maneras un aislamiento económico relativo entre los productores que no tienen otra alternativa, y eso le enseña la historia de las relaciones de mercado, que confrontar su trabajo individual, sus valores de uso a través de
relaciones indirectas de su carácter social. Y esto permanece así en el socialismo. Por lo tanto, esta explicación termina, digamos, en lo fundamental, un debate que duró desde 1926, digamos, 40 años sin resolverse. Y esto no es una cosa que ocurra sin consecuencias. Esta falta de teorización adecuada de las relaciones de mercado ha traído muchos problemas a la construcción socialista en todos los países sin excepción. Adelante. Los procesos de reforma. Bueno, empezaron todos los procesos de reforma de posterior a la Segunda Guerra Mundial, buscando una explicación por un lado al mercado y por otro lado buscar cómo insertar el mercado de manera racional sin que preponderaran relaciones capitalistas, sin que preponderaran relaciones mercantiles. Hay un intento de reforma, aquí está el caso de la experiencia reformista soviética, de Nikita Khrushchev, a partir de la muerte de Stalin y hasta 1964. Esto es un proceso que hay que estudiar. Muere Stalin, pero no desaparecen las prácticas de planificación hipercentralizada, las violaciones de la legalidad socialista y un análisis no completo del periodo stalinista, la famosa crítica del 20 Congreso del PECU en 1956, que crea una conmoción, tiene impactos positivos hasta en la literatura, hasta en el cine. Recordamos películas famosas de aquella época, como Cuando vuelan las cigüeñas, por ejemplo. Obras maestras del cine soviético, fueron las mejores en esos años, sin duda alguna. El deshielo, en el caso de Hungría, etc. Y estas reformas o estos intentos reformistas basados en la agricultura sobre todo no tienen resultados apreciables porque no van al centro del problema, a tratar el mercado adecuadamente. Los debates de la reforma que vienen posteriormente entre el 58 y el 65, la llamada reforma del primer ministro Nikolai Kosygin, no logran una implementación adecuada, aún partiendo de un mercado malentendido o incompletamente concebido en el socialismo. Y entra en una etapa de inmovilismo donde cierra todo este proceso de discusiones, todo este desarrollo muy interesante que tiene la economía matemática, toda una serie de aspectos muy importantes, los fenómenos que teóricamente ayudarían o pudieran haber ayudado a un desarrollo socialista más científico, los modelos económicos de Víctor Novochilo, de Leonid Kantorovich, que todavía hoy tienen validez, desaparecieron prácticamente. Y entra una capa conservadora al poder, Brezhnev, entre el 64 y el 84. No se hizo nada nuevo prácticamente en ese periodo. Y vendría el repunte final con la perestroika de Gorbachev, entre 1985 y el 92. En este proceso, prácticamente se trata de diseñar un cambio introduciendo un mercado que originalmente no propendía explícitamente una transición al capitalismo. Pero el papel de la burocracia en este sentido fue determinante. Una burocracia que había entorpecido procesos, que se crea en la época de Stalin, no se elimina y se consolida incluso en la época del inmovilismo. Y Claudio Katz dice con mucha razón, sin duda los artífices de la perestroika no eran plenamente conscientes de la restauración capitalista que estaban inaugurando, pero estaban claramente predispuestos a facilitar ese cambio. Y eso es lo que ocurre en aquel entonces. Yo pienso que a este argumento hay que añadirle que con las violaciones de la legalidad, con los procesos totalmente anormales y diríamos que criminales que se desarrollan bajo el estalinismo a partir de los años 30 y hasta 1900, hasta los años 50 en la URSS, es imposible que el socialismo hubiera subsistido. Los errores de política agraria, los errores de política cultural, todos esos errores sembraron semillas que son la base del derrumbe del socialismo en la URSS. Cosa que ya desde el punto de vista del desarrollo de relaciones de mercado, del desarrollo del mercado, como pudiéramos decir, un ídolo por el cual guiarse,
es señalada por el Che cuando dice, en 1964, que ya la URSS, 1965 más concretamente, ya la URSS marcha hacia el capitalismo. Esa frase no se hizo pública en ese momento, solo se haría pública en el 2006, porque ustedes se pueden imaginar lo que hubiera significado que públicamente un dirigente de primer nivel de Cuba hubiera dicho que la URSS marchaba al capitalismo en 1965, pero lo intuyó muy claramente. Y está ahí la frase escrita, la dejó escrita en esa época antes de marchar la guerrilla en Bolivia y tenía toda la razón. Es uno de los elementos a considerar en esta situación. Adelante. Bueno, además de la experiencia soviética, hubo otras experiencias. Está la experiencia yugoslava. Yugoslavia es un país que surge, pudiéramos decir, hasta cierto punto artificialmente en 1918, uniendo 6 repúblicas con diversidad cultural, con diversidad religiosa, con muy diferentes niveles de desarrollo económico. Por ejemplo, entre Croacia y Macedonia era un país desarrollado a un país subdesarrollado, y todo eso se amalgamó en un país que se llamó Yugoslavia en 1917. La Segunda Guerra Mundial, en el caso de Yugoslavia, fue ganada por las fuerzas guerrilleras de Yugoslavia, encabezadas por el mariscal Tito, con un papel muy reducido de las fuerzas soviéticas en este caso, y todo esto generó un desarrollo nacionalista muy acendrado y un modelo que fue el nuevo modelo autogestionario de propiedad, que se basaba en la propiedad del colectivo empresarial. Es decir, no una propiedad social, sino una propiedad del colectivo, con evidentes ventajas, pudiéramos decir, y diferencias entre eso y la propiedad social, sin casi ninguna participación del colectivo laboral existente en el modelo hipercentralizado soviético. Pero un colectivo aislado crea contradicciones con otros colectivos dentro de la sociedad si eso no se regula adecuadamente. Y eso fue lo que le pasó al modelo yugoslavo. Ya a partir de 1953, que se inicia su desarrollo con fuerza, y ya después de 1964, las contradicciones entre el desarrollo desigual de esos países y además entre colectivos aislados que luchan en una competencia de tipo capitalista por prevalecer en la esfera de economía, llevarían finalmente a la desaparición de este país, que se culmina con el fin de la guerra de los Balcanes a la altura ya del año 2000, aunque el derrumbe del socialismo en Yugoslavia comenzó en 1984. Este es el caso yugoslavo, muy sintéticamente y tal vez muy esquemáticamente. El próximo. Un modelo diferente se trató de desarrollar en Hungría. A partir de 1967, la introducción del mercado en el socialismo húngaro, pero la historia de esto viene de atrás. En primer lugar, Hungría, al igual que el resto de los países de Europa Oriental, entra al socialismo a partir de los tanques soviéticos. Esa es la realidad. Pero con una peculiaridad. Mientras que los tanques soviéticos significaron la liberación en países como Bulgaria, por ejemplo, que fueron recibidos como libertadores, no ocurre así en Hungría. En Hungría, la presencia del ejército húngaro en la invasión a la Unión Soviética fue muy importante, probablemente la más importante después de los nazis, aunque ahí participaron tropas rumanas, tropas búlgaras. Y lógicamente esto no quedaría así. Hay una batalla famosa en Hungría, la que determinó prácticamente el fin de la guerra allí, que fue la batalla del lago Balatón. Bueno, se enfrentaron ¿quiénes? Las tropas soviéticas por un lado y el ejército húngaro junto a los nazis del otro. Es decir, hay un desarrollo muy, muy distinto en el caso de Hungría en este sentido. Sin embargo, termina la guerra,
se imponen reparaciones de guerra al pueblo húngaro a partir de esta participación al lado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y esto va a provocar una contracción tal del consumo, unido a los antecedentes anteriores, que provoca el estallido político de 1956, que es aprovechado lógicamente por Occidente, pero es reprimido no por fuerzas húngaras, sino es reprimido por el Ejército Rojo, que imponen a un dirigente que estuvo preso hasta ese momento, producto de las purgas, que se llamó János Kadar. Kadar era un hombre muy inteligente, un hombre que comprendió la coyuntura que le tocó vivir y se decidió a partir de 1956 a desarrollar un socialismo que en un lenguaje muy contemporáneo diríamos que era un socialismo light, es decir, un socialismo muy enfocado hacia el consumo, muy enfocado hacia cierta flexibilidad en la propiedad, con desarrollo de la pequeña producción, sobre todo agropecuaria, privada, que llevó los niveles de vida de la sociedad húngara a puntos que no tenía ningún otro país socialista, incluyendo Alemania, la llamada Alemania Democrática o República Democrática Alemana. Yo visité, la primera vez que visité un grupo de países socialistas, en 1974, estuve en Hungría y quedé fascinado, porque aquello era el mejor de los mundos posibles, prácticamente a la vista. Pero eso se hace en un desarrollo poco realista, apuntalado en la deuda externa, apuntalado en una economía que en definitiva dependía mucho del modelo soviético, aún con toda su flexibilidad, y esto en definitiva no logró la sobrevivencia. Se desarrolló una capa también de burocracia aquí que se adueñó de la propiedad pública en lo que se le llamó la transición más pacífica al capitalismo que se da en Hungría a partir de 1989 y que culmina en 1991. Aquí no hubo lucha ni siquiera en la cúpula del poder. János Kadar muere en ese proceso, en esos años, finales de los 80, y prácticamente los mismos que estaban en el Partido Obrero Socialista Húngaro, bueno, el POSH, son los mismos que se convierten en los principales capitalistas del país, pero en un proceso exento de luchas. Aquí no ocurrió como en Rumanía, que fusilan a Ceausescu y la mujer, en una lucha del poder tremenda al más alto nivel, sino que se produce esta transición pacífica al capitalismo, con eso termina el experimento socialista en Hungría, y lo que vendría después, bueno, es otra conferencia. Adelante. El modelo chino. Aquí tengo que hacer un esfuerzo enorme para sintetizar todo lo que pueda, porque este es un caso muy singular. Por eso puse la singularidad del modelo económico chino. Primero, los antecedentes. Bueno, China avanza al socialismo a partir del triunfo de la revolución en 1949 y se mantiene en un tránsito al socialismo hasta 1980, con procesos muy complicados y muy negativos, como fue la política del gran salto adelante entre 1958 y 61, donde se pretendió saltar prácticamente del feudalismo al socialismo, duplicando la producción agropecuaria en un año, etcétera, etcétera, una serie de metas que nunca se cumplieron y que terminaron en una enorme hambruna en 1960-61. Y por otro lado, la lucha en las esferas del poder, en la llamada revolución cultural, ejemplo de dogmatismo y culto a la personalidad como desviaciones, pudiéramos decir, del ideal socialista real, que se da entre 1966 y termina con la muerte de Mao Zedong en 1976. Ya hay que decir aquí que se habían empezado a introducir algunos elementos de, digamos, reformismo silencioso, con el acercamiento que se da entre China y Estados Unidos a partir de 1972, bajo el gobierno de Nixon. Es decir, hay una serie de acercamientos y una serie de concesiones por la parte china que causaron estupor, por un lado, partiendo de toda la supuesta ortodoxia del modelo político chino, y por otro lado, crearon toda una situación de inicio de la penetración estadounidense en China
que se da antes de el inicio formal de la reforma, una vez que, digamos, se consolida una nueva élite en el poder con Deng Xiaoping a partir de 1978. Esto se aprueba, la reforma como tal se aprueba en diciembre del 78 con una reforma pro mercado, con dos etapas. Una del 78 al 92, donde predomina la generalización de relaciones monetarias y mercantiles, con estrictos límites a la privatización y la acumulación privada del capital. Es decir, es un desarrollo mercantil aún en los marcos conceptuales del socialismo. El agro tiene un desarrollo muy centrado en esta etapa, en el mercado interno. Y una segunda etapa, a mediados de los 90, unos autores la enmarcan en el 94 o 95, donde se optó por otro curso de signo ya claramente procapitalista, con un incentivo a la privatización de las grandes empresas y la gestación de una clase burguesa e integración a la globalización capitalista, que es lo que estamos viendo todavía con variantes en los últimos años. Aquí entonces se abre toda una gran discusión. La próxima, por favor. Claudio Katz, en un interesante grupo de trabajos que se los recomiendo en la bibliografía, que se llama Descifrando a China, plantea que el principal secreto de la altísima expansión china, económica y también social, se debe a la retención local de los excedentes, así como una mezcla de factores internos y externos que han permitido altas tasas de crecimiento y una continuidad de la acumulación. Esto es un fenómeno muy interesante, porque si bien se está dando toda esta transición claramente a relaciones capitalistas de producción, esto se produce, digamos, en un modelo cerrado. Es decir, no se exporta el excedente al exterior, la penetración del capital está predominada por los chinos de ultramar entre 1995 y el 2005, y esto genera un fenómeno de penetración de capital desde fuera, pero que se realiza y se acumula internamente. No hay salida de capital, hay un gran control en ese sentido, y esto es una de las claves, no la única. Esto tiene que ver con otros factores externos que se dan en esos años, que permiten entender hasta cierto punto las características del éxito económico y también en algún sentido social de China. Porque si bien el país ha reducido drásticamente la pobreza, millones y millones de personas, más de 400, si mal no recuerdo la cifra, han salido de la pobreza en los últimos años, todo esto ha venido acompañado de una gran desigualdad social y la existencia de, digamos, un enclave capitalista que no ha logrado, y eso es algo que se discute mucho, hasta dónde no lo ha logrado o no, derrocar un Estado que está dirigido por un partido comunista. Es decir, no ha desaparecido el control central político en este modelo que tenemos ante nuestros ojos. También Claudio Katz plantea que actualmente China presenta un cuadro de transición socialista no completada y una restauración capitalista no consolidada. Por lo tanto, no es ni capitalista ni socialista. Esto es decir, producto para un debate, sin duda alguna. Y se señala que un cambio de esta situación puede venir dado por la primacía posible en la globalización económica mundial en los próximos años. Es decir, se proclama que ese cierre del desarrollo capitalista nacional o dentro del territorio nacional puede cambiar si China se convierte en la primera potencia económica mundial. Un gran desafío desde el punto de vista teórico, pero bueno, ahí está el modelo chino, con una serie de avances en lo económico indiscutibles, nadie lo pone en duda hoy día, con luces y sombras en lo social. Sí, es verdad, bajaba la pobreza, pero sí, es verdad, hay una gran desigualdad. Sí, hay una explotación capitalista, sí, permanecen elementos de socialismo. Es decir, es un híbrido que yo sí coincido que es muy difícil de clasificar. No se puede decir así simplemente, es un país socialista, como se proclama,
porque se proclama que se trata de una economía de mercado socialista, no socialista de mercado, ojo con la diferencia. No es socialismo de mercado tipo soviético de la reforma, sino es una economía de mercado con elementos de socialismo. Así están las cosas en el caso del modelo chino. Vamos, seguimos adelante, estamos llegando al final. Llevamos ya 1 hora, vamos a tratar de sintetizar un poquito más. El modelo económico vietnamita. Este es otro caso particular. Este país, como tal, no existió hasta 1976 como lo conocemos hoy. Vietnam emerge de la Segunda Guerra Mundial en medio de una lucha anticolonial con los franceses que termina en 1964, pero termina con la división del país en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, como se conoce. Y esa situación duraría hasta 1975 en medio de una guerra de liberación nacional contra, en este caso, el invasor norteamericano. Por lo tanto, todo lo que se puede ver en ese proceso es un proceso signado por una economía de guerra, tanto en el norte como en el sur. No se pueden sacar conclusiones comparables en este sentido. Así, la reforma económica solo comenzaría 10 años después de la reunificación, en medio de procesos de exploración del modelo soviético, de las reformas húngaras y yugoslavas. Ellos trabajaron esto con mucho detalle, pero se lanza lo que se le llamó la reforma o proceso de renovación, Doi Moi en vietnamita de renovación, en 1986, que tiene 2 etapas. Una etapa inicial de apertura al mercado entre 1986 y el 2000, y una etapa de industrialización y modernización 2001-2020 que se mantiene en este momento. Esta es la clasificación tal como la hacen los vietnamitas. La reforma es una reforma que no se detiene solo en los elementos económicos. Por ejemplo, ellos clasifican 5 elementos de reforma. Renovación del pensamiento, ¿sí? Cambio en el proceso de las ideas, renovación de la estructura y gestión económica, lo que es propiamente la reforma en la economía, renovación del sistema político, un elemento muy cuestionado y que tiene toda una serie de discusiones a lo interno y a lo externo, la renovación social, con avances sociales, pero también con dificultades, y la renovación de la política exterior. Todo esto ha llevado a procesos de cambio muy intensos, muchos de ellos polémicos. Por ejemplo, en política exterior hay que entender que el enemigo tradicional de Vietnam no es Estados Unidos, es China. Y por lo tanto, eso puede explicarnos, por ejemplo, maniobras militares conjuntas con los norteamericanos que nunca se han producido entre Vietnam y China. Cosas así. Pero bueno, es la historia de Vietnam y ellos están muy conscientes de ese proceso. Por otro lado, si bien ha tenido un crecimiento muy sostenido, han crecido entre 5 y 8% en los últimos 10, 15 años, con años con menor crecimiento, pero no sin crecimiento, y ha habido avances sociales. Por ejemplo, ellos tenían un nivel de pobreza en el 93 del 58%, y hoy el dato oficial es 2.8%. Es decir, había un cambio social inmenso en Vietnam, igual que lo hubo en China, cuando sacaron más de 400 millones de la población de la pobreza. Pero ellos reconocen que ha habido un proceso de mercantilización en lo social, particularmente en educación y salud, que ha costado caro. Ahora están en un proceso de rectificación en ese sentido, a partir de frenar la privatización de estas esferas sensibles para la creación de una conciencia socialista. La definición de esta economía la dan los propios vietnamitas también como una economía de mercado orientada al socialismo. No es socialismo del mercado. Y ahí están los resultados. Avances en lo económico muy claros. Vietnam ha tenido revoluciones de todo tipo, en lo económico me refiero. Por ejemplo, ellos no tenían una posición fuerte en el cultivo del café. Los cubanos ayudamos a desarrollar el café en Vietnam. Y hoy es el principal o uno de los principales exportadores de café del mundo. No hablemos ya de las producciones tradicionales de arroz,
donde compiten con países como Tailandia, todos los países del sudeste asiático que son el granero del mundo. Es decir, que se puede decir mucho en este sentido, pero también como modelo de transición tiene todas estas características muy particulares que hay que estudiar. No se puede hablar en abstracto del modelo vietnamita y traspasarlo. Ha habido una tendencia a tratar de copiar el modelo vietnamita o a tratar de copiar el modelo chino en Cuba. Y eso es un error. Tiene que tener en cuenta las cosas buenas que han dado resultado allá, pero siempre hay que aderezarlas antes de aplicarlas en Cuba con la situación histórica real de cada país y el momento que vive cada país. Los norteamericanos, bueno, han dejado a un lado los 58.000 muertos que ellos tuvieron en las guerras de Vietnam y han logrado alianzas importantes en lo político y en lo económico. Cuba, que no ha tenido esa situación de guerra abierta con los norteamericanos, ni ha habido ese número de muertos aquí en Cuba, tiene una situación muy distinta con Estados Unidos y no cabe esperar que la reacción de Estados Unidos con Cuba sea la misma con Vietnam. Y eso hay que acabar de metérselo en la cabeza. Próximo. Bueno, en el caso de América Latina, yo simplemente una mención. Esto es otra conferencia, no me dio tiempo a sintetizarla más. Hay lecciones de la historia también en este sentido. Los procesos que se han iniciado en América Latina se han ganado a partir de procesos electorales, tal vez con algunas características más definitorias en el caso de venezolano, pero ganar el gobierno no es ganar el poder. Es una cosa que también tenemos, creo, que meternos en la cabeza. Se puede tener el gobierno, pero si no produce una transformación que le dé realmente el poder, le hace dominio y control de las Fuerzas Armadas, le pasa lo que le pasó a Bolivia. Esa realidad no le ha sucedido así a Venezuela, porque ese punto sí lo han atendido. Además, proviene, la transformación parte de un militar, de Chávez. ¿Sí? Esas lecciones hay que tenerlas muy presentes. Los movimientos revolucionarios que se dieron, que llevaron a estos procesos de transición en los años 2000, llevan a toda una serie de cosas que han tenido saldos muy positivos, pero también limitaciones en los procesos de transformación. Y de nuevo tomo el trabajo de Gambino y Enrique cuando señalan las limitaciones de estos procesos de transformación. Primero, el escaso espacio dado a la construcción ampliada de una subjetividad que permita reflexionar la posibilidad de concebir otro orden social. El famoso tema de la conciencia social y las complejidades de la construcción del socialismo. No se ha atendido adecuadamente. Segundo, la baja prioridad en el sistema educativo, cultural y científico por parte de los procesos de cambio. Tiene que ver con lo anterior. Tercero, la inconsecuencia a la hora de definir las alianzas regionales y extrarregionales. Ha habido mucha variabilidad en este sentido. Uno ve diferencias notables, por ejemplo, entre Venezuela y Nicaragua en esta dirección, o entre Ecuador en la época de Correa y Bolivia. Y por último, la subestimación de la fuerza de accionar del poder hegemónico. El ejemplo, caso de estudio, es Bolivia, que ha recuperado nuevamente el camino, pero también, ojo, a través de un proceso electoral que ya estamos viendo las dificultades que tiene la pérdida de la gobernación en una serie de regiones que dificultan las transformaciones internamente por la resistencia que tiene el poder hegemónico en ese país. Y por lo tanto, esto requiere estudios, requiere un análisis mucho más sopesado y otra conferencia, evidentemente, no podemos entrar en más detalle ahora. Pasemos a la próxima. Bueno, ya llegamos al modelo socialista cubano. Aquí hay que tomar en cuenta no solamente los temas económicos, sino que el proceso revolucionario cubano parte de una tradición revolucionaria y antiimperialista muy fuerte, muy fuerte. No es el caso de otros países donde este proceso no se dio. Cuba tuvo una lucha por la independencia de España, que fue el último país en América Latina en alcanzarla, mientras que otros ya habían logrado eso. Por ejemplo, el caso de Haití, 1804, después 1821. Cuba no llega hasta 1898, con el agravante de una intervención norteamericana de 4 años, un gobierno
sometido, otra intervención norteamericana en 1906, otra intervención norteamericana en 1917, una enmienda Platt que cercenaba las capacidades de soberanía prácticamente del país, y eso explica el antiimperialismo. En el caso cubano está muy claro, el enemigo estaba ahí. Y la tradición revolucionaria se mantiene a través de toda una lucha, no solo en las guerras de liberación contra España, sino posteriormente en el enfrentamiento a las dictaduras y a los gobiernos, hasta el movimiento revolucionario que por la vía de las armas logra el derrocamiento del capitalismo. Y este es un punto de partida importante. Sí accede al poder, no al gobierno. El gobierno voló en pedazos en 1959. Y Cuba sí crea un gobierno diferente completamente en 1959 con sus variantes. Primero hay una representación de cierta burguesía antibatistiana, ni siquiera antiimperialista, sino antibatistiana, que desaparece de la escena en el primer semestre del 59 y así ya se consolida un poder revolucionario prácticamente indiscutible. El enfrentamiento con Estados Unidos es el 59. Yo puse aquí desde el 59 para tener la referencia de la revolución, pero es que el enfrentamiento con Estados Unidos viene desde el siglo XIX. No es una bronca nueva. No es como en Vietnam, que los americanos entraron a jugar su papel en la década de los 60. Anteriormente no estaban ahí, estaban los franceses. Bueno, aquí los norteamericanos están desde antes y eso se agudiza a partir del año 59. El bloqueo formalmente empieza en el año 62. Hay una proclama presidencial 3447, creo que es, tiene un número, no recuerdo ahora exactamente, proclamada por Kennedy, febrero del 62, empieza formalmente el bloqueo, pero ya había bloqueo desde el 59. Es decir, con la primera ley de reforma agraria ya comenzó el bloqueo de todo por parte de Estados Unidos. Vienen las nacionalizaciones antiimperialistas de agosto del 60 por la negación de refinar petróleo ruso en las refinerías norteamericanas y todo el proceso que se desencadena en ese sentido. Y después la burguesía nacional, entre comillas, nunca independiente, siempre sometida a Estados Unidos, se alía con los norteamericanos y entra un proceso de nacionalización fundamental de la burguesía cubana hasta octubre de 1960, donde ya prácticamente están creadas las bases de una propiedad social en un plazo de tiempo muy breve. Y esto ha llevado años de agresión, años, bueno, el bloqueo lleva 59 años formalmente y ha costado más de 144 mil millones de dólares de pérdida de la economía cubana y sigue ahí. Solamente el señor Trump metió 243, 244 medidas nuevas contra Cuba en su gobierno de estos recientes. Es decir, no es una bronca histórica, está presente en este momento, con mucho daño a la economía, con mucho daño a la sociedad cubana. Por lo tanto, no se puede hablar de la construcción socialista de Cuba excluyendo el bloqueo. No se entienden muchas cosas. Bueno, la prioridad otorgada a la formación de la conciencia revolucionaria en la población. Esto siempre estuvo muy claro en Fidel y en el Che, en los dos. Primero había que cambiar la mentalidad de las personas, hacerle comprender la obra de la revolución. El papel pedagógico de Fidel en este sentido es insuperable. Fidel tuvo años de hacer más de 100 intervenciones en discursos por la televisión, explicando los procesos y logrando un consenso. Es decir, aquí ocurrió lo que no ha ocurrido en otros países. Eso es muy importante entenderlo porque la capacidad de resistencia del país está asociada a esto. ¿Cómo entender si no hubiera existido esto, que Cuba hubiera resistido el derrumbe del socialismo? Era imposible. La gente se alió, se consolidó a partir de convicciones, porque la situación económica no permitía ni sobrevivir en aquellos años 90, cuando yo entro al Ministerio de Finanzas, por ejemplo. Era una situación de sobrevivencia mínima, pero la gente respondió. Ese es un elemento clave en el proceso cubano. Y vendrían ya procesos de reforma económica, como en todas partes. Tuvimos la ilusión de podernos industrializar mediante el llamado modelo de sustitución de importaciones, modelo cepalino,
entre el 61 y 63, eso voló en pedazos, no fue posible sostenerlo porque requería un financiamiento externo que no existía. Viene un modelo donde ya nos empezamos a insertar con los países socialistas, en particular con la URSS, de creación de condiciones para la industrialización. Es decir, un paso previo a la industrialización, 64-75, basado en la producción agraria, particularmente azucarera, que permitiera que el país recibiera recursos del exterior vendiendo azúcar para crear la base de la industrialización. Ahí fue desarrollo infraestructural, desarrollo industrial, desarrollo eléctrico, etcétera, etcétera. La integración al CAME que se produce en el año 72, pero ya propiamente nos conectamos con el proceso de industrialización de tipo socialista en el 76, que va a durar hasta el 91, con también sus luces y sus sombras. Hay que decir que la industrialización que se produce en Cuba en esos años no fue exactamente la que Cuba había diseñado, sino la que nos fue posible dada nuestra inserción en el campo. Eso es otro proceso que hay que profundizar porque no todos fueron vinos y rosas en ese sentido. Vino la ruptura a partir del derrumbe del campo socialista, año 91, con un periodo especial que así le llamamos, que demoró 15 años recuperar el PIB del año 89. Es decir, desde 1990 hasta el 2004 estuvimos por debajo del PIB del año 89 y solo se recupera 15 años después. Es decir, se perdieron 15 años de crecimiento prácticamente en ese sentido. Y vendría un proceso ya posterior de reforma, que en Cuba se le ha llamado la actualización del modelo económico, que empezó en el 2009, se formaliza en el 2011 con los lineamientos económicos y sociales y vendría a consolidarse posteriormente con otros procesos como fue tres procesos. La conceptualización, que es el modelo, digamos, conceptual, que ahora ha sufrido algunos cambios en el último congreso del partido, la nueva constitución del 2019 y el plan de desarrollo hasta el 2030. Esos son los tres grandes pasos que se han dado en estos años. Y hay una reforma económica en curso con procesos muy complicados, como el proceso de reunificación monetaria y cambiaria, que está en curso en este momento, con una serie de consecuencias que requerirá también otra conferencia con posterioridad. Adelante. Aquí termino ya. Las ideas de Fidel sobre la construcción del socialismo y sus complejidades siempre estuvieron muy claras en la mente de Fidel. Desde la autocrítica que se hace en el primer congreso del partido de los errores de idealismo en 1975, pasando por el análisis de los problemas que no enfrentamos adecuadamente durante el periodo especial y terminando con algo que se considera por algunos como un discurso testamento político de Fidel, porque lo pronuncia el 17 de noviembre del 2005, ya él se enferma en julio del 2006 y deja de tener la responsabilidad que tenía anteriormente, y que es un discurso de profunda reflexión y de profundos desafíos, donde él dice, entre las cosas más importantes, uno de nuestros mayores errores al principio y muchas veces a lo largo de la revolución fue creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. Es decir, no se pueden tomar modelos externos y decir que ese es el camino, ni el ruso o el soviético, ni el vietnamita, así tranquilamente, porque no es verdad. Y por otro lado, Fidel deja un llamado de atención que tiene plena vigencia. Este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Los que no pueden destruirla son ellos, se refiere al imperialismo. Nosotros sí. Nosotros podemos destruirla y la culpa sería nuestra. Se podrán ustedes imaginar el desafío y el llamado, la profundidad del llamado de atención en este sentido. Próximo. Bien, ya la esperanza de que un mundo mejor es posible, en medio de todas estas situaciones, en medio de toda esta historia, tenemos que defenderla. Defenderla a través del análisis crítico del capitalismo. La gente no se moviliza si no tocamos los puntos claves en esta dirección y saberlo transmitir. Con todos los problemas e insuficiencias que pueden señalarse, las sociedades en transición al socialismo son infinitamente superiores al mundo capitalista al que nos enfrentamos. No se puede caer en la tentación de decir todo acá ha sido un desastre, el socialismo real fracasó totalmente. No fue así, no fue así. Ni siquiera en los modelos más, pudiéramos decir, con mayores deficiencias. No se puede botar eso al latón de basura y decir que no pasó nada entre 1917 y 1991 en la Unión Soviética.
Hubo montones de errores que llevaron a la desaparición del sistema, pero hubo avances también. No es la Unión Soviética de aquel entonces, la actual. Hoy la Unión Soviética sigue siendo una potencia militar que cuestiona la hegemonía norteamericana a partir de lo que fue la Unión Soviética, no a partir de que Rusia con Putin creó todo lo que hay hoy, no, lo heredaron. Putin lo reconoce incluso. Es preciso no cejar en la creación de consensos que permitan avanzar gradualmente en la lucha por la emancipación de los pueblos dentro y entre nuestros países. No podemos desesperarnos. Es decir, hay que crear consensos, hay que crear interpretaciones comunes, hay que llamar a la unidad. En este sentido, que ha sido una debilidad en muchos procesos realmente. Y por último, hay que estudiar nuestra historia, la historia de las experiencias del socialismo en construcción, para aprender a superar los errores y seguir avanzando. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Aclaro a todos los presentes. Nosotros le habíamos dicho a José Luis que se extendiera lo que sea necesario. Sabemos que estamos justo en el límite. Vamos a extender un poquito más la sesión de hoy. Creo que estamos todos convencidos. Lo dijo José Luis un par de veces, que vamos a necesitar una segunda vuelta para profundizar en algunos de los aspectos y poder incluso habilitar un debate. Pero siendo coherentes con nuestro planteo, le vamos a pedir ahora a Nancy Echart, una egresada de la especialización, que haga su presentación de comentarios, interrogantes, para que usted los pueda recoger y en una breve síntesis luego los pueda comentar. Así que, Nancy, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, hemos tenido un panorama muy completo de los diferentes procesos de transición por el mundo hacia un proceso socialista. El objetivo de estos talleres es adquirir conocimientos para poder redefinir los contenidos a estudiar en la especialización de estudios socioeconómicos latinoamericanos, en la que estudiamos los procesos de transición de América Latina y el Caribe. Por una cuestión de cercanía geográfica, idiomática, Cuba nos ofrece elementos de interés para nuestros estudios, tal es así que hemos estudiado los casos, entre ellos Cuba, y además de que son conocidos los logros en Cuba sobre alfabetización y salud, los avances que han tenido. Es por eso que en base a sus conocimientos y experiencias le quiero hacer unos interrogantes. Yo se los hago a todos juntos y después usted ve cómo quiere responderlos. Bueno, en su visita cuando vino a Mercedes, a la facultad nuestra, hace unos años, nos dejó muy en claro que la necesidad e importancia de que tenía estudiar para avanzar hacia nuestros objetivos. Ahora bien, nosotros estamos hablando de un posgrado que se dicta en una universidad pública, que creo que tiene la responsabilidad de incorporar todos los conocimientos, no solamente el hegemónico. Entonces, creo que es imprescindible analizar para lograr un pensamiento crítico que permita posicionarnos ante el análisis de las prácticas sociales desde otro lugar que no sea el pensamiento hegemónico, que sería imprescindible tener en cuenta y aquello que no podemos dejar de ver. Eso sería una pregunta. Las otras serían que para ir hacia una sociedad en la cual no exista la explotación de la fuerza de trabajo, que sea en armonía con la naturaleza, que se busque la reducción de la desigualdad existente en América Latina y el Caribe, ¿cuál sería el punto de partida? ¿Por dónde deberíamos comenzar para ir hacia ese tipo de sociedad, de Estado? Y si la planificación de la política económica tendría algún papel fundamental en este proceso, ¿cuál sería su rol? Y si usted considera si es posible que América Latina y el Caribe puede superar la dependencia productiva y financiera
del imperialismo y si puede avanzar hacia una autosuficiencia regional. Esas serían las preguntas, no sé si quedaron claras o... Muy claras, Nancy, muchas Bueno, gracias. Bueno, a ver, acá hay un mensaje, pregunta de Ramón. Gracias, José Luis, por esclarecedora exposición. Quisiera preguntarte acerca de cuáles son los dispositivos que, según su experiencia, han funcionado mejor en el advenimiento del hombre nuevo. Y Juan, Omar Agüero, excelente exposición de José Luis, un análisis histórico realista, muy útil para revalorizar el socialismo desde las propias experiencias nacionales. Felicitaciones. Bueno, nuestra tradición es habilitar preguntas de compañeras, compañeros. Ahí formuló Ramón Sanferramola su pregunta. No vamos a tener tiempo. Decíamos con José Luis y algo sugerimos que vamos a hacer un próximo encuentro con José Luis para que pueda profundizar un poquito más en la actualidad de Cuba y habilitar un debate que incluya el debate con esta intervención, que obviamente está grabado y lo vamos a subir al sitio del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz para que podamos recuperarlo en su momento y poder hacer el debate que hoy sugiero que posterguemos para escuchar incluso a José Luis algunas reflexiones finales en torno a la pregunta de Ramón, a las que formuló Nancy y cualquier cosa que él considere pertinente como para cerrar este primer encuentro de esta metodología y comprometernos a coordinar con José Luis Rodríguez un próximo encuentro a corto plazo para debatir en profundidad. Así que espero que estén de acuerdo con este cambio de metodología que, insisto, desde el comienzo nosotros le pedimos a José Luis que no resignara tiempo, sobre todo porque, yo quiero decirlo una vez más, José Luis ha hecho un esfuerzo muy importante en las condiciones de restricciones cubanas para tener esta capacidad de comunicación y por lo tanto nosotros tenemos que responder a esa generosidad con un aprovechamiento integral de su presentación. Así que, José Luis, te escuchamos para algunos comentarios finales, respondiendo hasta donde puedas los interrogantes que se han formulado y comprometiéndote para un próximo encuentro y debate. Así que adelante. Bueno, primero, muchas gracias por las preguntas que se han podido hacer. Me doy cuenta, como dice Julio, al principio conversábamos antes de la conferencia sobre muy probable necesidad de tener otra sesión, porque el contenido es muy amplio, hay muchas cosas que se pudieran debatir, profundizar, etc. Por lo tanto, ya doy mi aprobación a la posibilidad de otra charla para debatir con preguntas que se pueden formular previamente y preparar, digamos, respuestas a esa pregunta en base a la presentación. Me voy nada más que a referir a algunas cuestiones puntuales planteadas por Nancy y por Ramón, empezando por lo que señalaba Ramón. ¿Qué dispositivos funcionaron mejor para la creación del hombre nuevo? Bueno, primero, el proceso de creación del hombre nuevo es un proceso continuo, no termina con una receta válida hace 10, 20 años, podía ser muy bueno en aquel entonces, hoy las condiciones son otras y hay que variar en esta dirección. El mecanismo, por llamarlo de alguna manera, que más resultado ha dado, aparte de los elementos formales de educación, ha sido la práctica, el ejemplo de la dirección por una parte, empezando por Fidel, por Raúl, otros dirigentes como el Che. La gente se fija mucho más en el ejemplo que en la palabra. La palabra sirve, sin duda, pero el ejemplo es determinante en ese sentido. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que
el proceso, como decía, de creación del hombre nuevo es diferente. Hace 10, 20 años atrás, por ejemplo, el internacionalismo tenía una connotación en el caso cubano diferente. Eran las luchas de liberación en África. Participaron más de 300.000 cubanos. Hoy no existe esa opción, pero sí existe la opción, por ejemplo, de brindar ayuda médica, sanitaria a través de la brigada Henry Reef a un grupo grandísimo de países ya en el mundo. Vamos por 39 países en medio de la pandemia y eso está asociado a la población joven, al ejemplo de los jóvenes, no solo dentro de los médicos, que es importante dentro de los médicos, sino dentro de la juventud propiamente. Ahí mismo la posición de la juventud frente a la pandemia internamente se han creado brigadas que están atendiendo a los enfermos de jóvenes que son estudiantes universitarios, de facultades universitarias, que están en la zona roja trabajando. Eso no se logra sino por convicción. Nadie se juega la vida de gratis. De gratis en el sentido de no tener una contrapartida, puede la contrapartida ser la muerte de la persona. Es decir, son cosas muy diferentes, pero siempre con la visión de que eso es indispensable. Eso es indispensable. Si no cambia la mentalidad, no cambian las personas. El hombre nuevo no se crea de una vez y para siempre. Es más, se puede haber creado un hombre y que a lo largo del tiempo, por deficiencias en el trabajo ideológico, deficiencias en la práctica social, ese hombre se vaya, como decimos acá, desenrolando. Es decir, ya no tiene la misma militancia, ya no participa en los procesos. Igual lo fue en una época, pero ha dejado de serlo. Y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo, hay que dar tratamiento, hay que hablar, hay que convencer. Mi experiencia como ministro iba por ese camino. Yo me reunía lo más que podía con los periodistas, con los estudiantes de economía, en recorrido por el país, en medio de las carencias del periodo especial para explicarle a la gente el porqué de las cosas, identificando lo que tenían delante. No podía hablarle en teoría solamente, sino por qué no había queroseno o por qué no había más arroz. Bueno, había que explicárselo a la gente. Y cuando uno logra esa empatía, esa comunicación, bueno, eso queda. Eso no se va, no se pierde. Pero hay que renovarlo. Es decir, eso no es de una vez y para siempre. Pasé por aquí hace un año y ya no hay problema. No. A cabo del año hay que volver a pasar. Ese es el estilo que ha implantado, por ejemplo, Díaz Canel. Y luego un hombre joven. Ya Raúl no podía hacerlo de la misma forma. Y eso da un resultado. Más allá de que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, que la situación es más complicada, los cubanos opinan mucho en ese sentido. Es decir, no es una población que no da opiniones, da muchas opiniones. Es decir, eso con relación al hombre nuevo pudiera hablar mucho más. Y las otras dos cuestiones, primero, superar la dependencia del imperialismo es un proceso bien complicado. Al igual que no se puede suprimir las relaciones monetarias y mercantiles de un manotazo, la dependencia externa no se rompe de un manotazo tampoco. Nosotros mismos aquí en Cuba estamos en un proceso de lucha, puede decirse, de sustitución de importaciones. Pero una cosa es quererlo y otra cosa es poderlo hacer. No siempre es posible reducir las importaciones a cero, no es posible. Nosotros importamos más del 70, el 80% de lo que nos comemos. Bueno, si dijéramos mañana vamos a suprimir la importación de arroz, ¿qué comemos entonces? Porque la producción arrocera de Cuba no va. Y además eso no crece de un día para otro. Es decir, hay que tener en este sentido una visión muy clara de lo que es deseable y lo que es posible. Yo pienso que hay cosas que son posibles y hay que trabajar en esa dirección. Pero es un proceso de mediano, largo plazo, no es de corto plazo. Esa es la realidad en general. Y por último, el tema de la naturaleza. Este es un gran debate, ¿no? Bueno, el extractivismo, toda esta práctica depredadora de la naturaleza. Podemos juzgar mal a la gente que vive del petróleo. Bueno, ¿cómo hacemos? Hay que tener cuidado en este sentido también, ¿no? No podemos criticar que Venezuela siga perforando en busca de petróleo, porque ¿de qué va a vivir? Es igual. No puede suprimir y diversificar la economía y decir, bueno, ahora no vamos a depender del petróleo, vamos a depender de la exportación de, no sé, alimentos. No.
podrá planteárselo, pero no lo puede hacer, porque de inmediato hace falta producir petróleo. Entonces, hay que tener una política clara, buscar un equilibrio en ese sentido es difícil. Es posible, pero es difícil. Muy difícil, porque uno puede decir, bueno, no vamos a hacer esto porque esto continúa erosionando el medio ambiente, y por eso hay medidas que se diferencian en este sentido, medidas de mitigación. Se puede hacer medidas de mitigación, pero no se puede hacer medidas de supresión de un efecto sobre la naturaleza, igual que tampoco se puede suprimir las relaciones monetarias y mercantiles de un mano plazo. Es decir, son cosas que hay que examinar con otra lupa y en situaciones muy concretas. Hay países que pueden hacer cosas, otros no pueden. Hay quien tiene recursos, otros que no lo tienen. En fin, habría que analizar caso por caso, pero con la óptica siempre de lo que es deseable y lo que es posible, y no confundir esos horizontes. No quiere esto decir, con esto termino, que simplemente renunciemos a lo deseable porque lo posible hoy es muy difícil. No, hay que seguir, hay que buscarle el camino para ir dándole pedazos a esa realidad que no. Yo creo que hasta aquí sería, Julio, la respuesta. Gracias de nuevo. Muchas gracias, José Luis. Realmente creo que nos quedamos con mucho para asimilar, con mucho para discutir, e incluso el panorama histórico y diverso de la historia reciente, de 100 años, un poco más de 100 años de historia de transición, nos sirve mucho para los debates en la propia Argentina, digamos. Bueno, aquí José Luis Ronconi dice muchas gracias al Centro Pedro Paz y especialmente a José Luis por tanta experiencia y conocimiento histórico, político, económico, que sabe todo en el campo, que sobre todo en el campo sindical nos ayuda a continuar militando con nuestros compañeras, compañeros en el debate por el socialismo. Fraternal abrazo. Bueno, me parece que está expresa lo que sentimos muchos en la sala. Estoy seguro que nos quedamos con ganas de preguntarle a José Luis y aprovechar su experiencia. Y bueno, tal como él señaló, vamos a tomar el convite, vamos a coordinar con José Luis un próximo encuentro. Nosotros vamos a subir la grabación a nuestro sitio y vamos a tomar la metodología que él propuso, que es las preguntas que no hemos podido formular acá, que se hagan por escrito, se las vamos a mandar a José Luis y José Luis va a organizar con nosotros, con Enrique, la actividad sobre la base de responder las preguntas. Tanto la que hizo Ramón, que fue ampliamente contestada, las que hizo Nancy, que contestó José Luis, pero otras preguntas que nos parezcan pertinentes e incluso temas para la polémica. José Luis recreó polémicas de los años 20, de los años 30, con Lenin en vida, bajo la dirección de Stalin y esa dinámica de ese proceso, las polémicas que hubo en los países del este de Europa, las polémicas en Cuba, incluso nos trajo a relación el debate actual en Cuba, recuperando debates centenarios. Así que, bueno, la convocatoria va a ser a que continuemos el debate en un próximo encuentro. Así que, de mi parte, muchísimas gracias a José Luis Rodríguez por acompañarnos, a todas y a todos, y le pido a Enrique que nos dé el saludo final de la sesión de hoy. Adelante, Enrique. Bueno, muy bien, muchas gracias, José Luis, y por supuesto a todos los participantes en la sala, 31 personas, más en YouTube, que han estado cerca de 10 en su momento. Y para nosotros esto es muy útil porque estamos repensando nuestro posgrado. Nosotros estamos convencidos que el posgrado debe ser gratuito en la universidad pública y debemos estudiar Latinoamérica y el Caribe, y hacia eso apuntamos. Por eso, en el próximo encuentro, el día martes 11,
vamos a tener a Pascualina Curcio, de Venezuela, economista, para hablar de la economía mundial desde nuestra América. Con esto estamos invitando, aquí en la sala hay estudiantes, hay dirigentes, hay militantes, hay docentes, hay personas que están interesadas en estos temas. Y bueno, invitamos a que se sumen, nosotros los tenemos registrados y le haremos llegar toda la información. Así que me despido, muchas gracias y seguimos desde el Centro de Pensamiento Crítico construyendo este espacio dentro de las adversidades que permanentemente tenemos. José Luis, un abrazo, como así también a los amigos venezolanos, colombianos, bolivianos y de todas las provincias de Argentina que nos están acompañando. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego, hasta la semana que viene. Ariel, ¿andás por ahí? Muy bien, José Luis. Sí, Quique, ahí frenamos grabación y eso, dame un segundo. Perfecto. Y tengo abierto el micrófono, Santi. Dale. Detener grabación. ¿Está el Santi por ahí? Acá anda al lado.